piensa global, actúa local, porque a fin de cuentas nosotros lo que queremos es un impacto global. ¿Cómo lo vas a hacer si estás aquí en Querétaro y eres una persona? Bueno, entonces mete a tu comunidad, intégrala, enséñales, platícales por qué. Les va a interesar de alguna u otra manera, les va a llegar de alguna u otra manera. O sea, la gente se va a dar cuenta de una u otra manera que la gestión de residuos nos afecta por todos lados, ya sea en lo económico, en lo social, hasta cómo comes. Te afectan las enfermedades que tienes, te afecta en todo. Somos un conjunto de cosas hechas de la misma materia, solo en diferente forma, ¿no? Entonces, ¿por qué no me va a afectar que no haya árboles? ¿Por qué no me va a afectar que no haya agua? Y los residuos tocan absolutamente todo. ¿Por qué tengo que esta mentalidad de crecer aplastando al otro, ¿no? Les digo, si todos avanzáramos en comunidad, avanzaríamos más rápido. Dejemos de pensar en lo individual. Es una época de empezar a pensar en lo colectivo, porque si no pensamos en lo colectivo, menos rápido vamos a avanzar. Y si no avanzamos rápido, nos estamos disparando en el pie con todo lo que estamos haciendo. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast, A Nadie Más Le Importa. Y bueno, antes de presentar a la invitada del día de hoy, quiero darle nuevamente las gracias a todos los que comparten todos estos episodios, información importante, temas que importan. Es un podcast sobre procesos. Y bueno, compartan, denle like y suscríbanse sobre todo al canal de YouTube y Spotify para que este proyecto siga creciendo. Y también, si quieren venir, pueden escribirnos a las redes sociales para que compartan su proceso, así como lo hizo Moisés Moya, que le mando saludos. Y bueno, vamos a empezar con la introducción de la invitada del día de hoy. Ella es licenciada en odontología, pero desde hace 6 años su vida dio un giro muy rotundo que nos va a interesar a todos. Desde hace 6 años surgió la necesidad de ayudar a la conservación y mejoramiento del espacio que habitamos, el planeta Tierra. Ha creado alianzas con diferentes empresas, escuelas y organizaciones sociales para sumar acciones positivas a beneficio del planeta y nuestra comunidad. Está certificada como técnico en reciclaje, técnico en manejos de residuos sólidos urbanos, ahorro de energía en casa y oficina, cultura ambiental, asesor de generación de residuos cero, cosecha y cultivo de agua. Buenas prácticas para el ahorro de agua, techos verdes, elaboración de composta y vermicomposta, productor de traspatio para autoconsumo, consumo sostenible, decisiones inteligentes para la protección del medio ambiente, economía circular, manejo integral de residuos sólidos urbanos, especiales y peligrosos, tabaquismo y medio ambiente. Actualmente trabaja en la Coordinación de Gestión para Sustentabilidad UAC como responsable de residuos. Y ella es creadora del proyecto Punto Orgánico Querétaro. Aquí en el podcast le damos la bienvenida a Melissa García. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a Dani por recomendarnos esta charla. Y muy interesante. No se vayan porque vamos a hablar de un tema que nos incluye a todos, del cual ya debemos tomar acción y hacernos responsables, porque a nadie más le importa más que cada uno de los habitantes de este planeta cambiar el discurso, pero sobre todo a través no de palabras, sino de acciones, de micro hábitos que debemos de cambiar a la voz de ya, porque si no, los recursos del planeta son finitos y cada vez estamos más en el precipicio. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, a tu pasión, ¿cómo eras de niña? Creo que era una niña como nos tocó a esta generación de jugar en la tierra, de ensuciarte y guardar bichos, de todavía explorar en las calles, ¿no? Que no teníamos todavía esta onda de enciérrenlos porque es peligroso. Crecí en la naturaleza, rodeada de animales, de plantas, de cultivos. Principalmente mis abuelos tenían muchos cultivos, entonces crecí en la naturaleza.
Qué mejor infancia que esa, ¿no? Sí. Para mí me tocó no Sí. crecer en la naturaleza, pero jugar todo el tiempo Sí, en la calle. claro. Y era cuando todavía había muchos terrenos baldíos. Sí. Yo de muy chico, de niño, vivía a 3 cuadras de la primera sección del bosque de Chapultepec. Entonces, literal, estaba rodeado Sí. siempre de árboles, de personas y jugando, ¿no? La verdad es una infancia increíble. Sí, sí, a diferencia de la que tenemos ahora, ¿no? Que es un Sí. poquito más... Parece otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Oye, Melissa, ¿y todo esto dónde sucede? Yo crecí en Zacatecas con mis abuelos y me vine a vivir cuando empecé la primaria acá con mis papás a Querétaro. ¿Y después cuándo te viniste acá a Querétaro? Cuando empezaba la primaria, no recuerdo muy bien en qué año, pero empezaba la primaria, me vine acá con mis papás. Yo nací aquí en Querétaro, pero por azares del destino y por el trabajo de mis papás, me voy a vivir con mis abuelos. Ellos tienen rancho en Zacatecas, cultivan, pues tenían manzanas, tenían uvas. Entonces, creo que me acostumbré a esa vida más. Y al olor, ¿no? Y todo. Sí, claro. Sí, el campo es increíble, la verdad. Se respira diferente. Sí, sí, se duerme diferente. Todo es diferente en el campo. Oye, Melissa, ¿y cómo fue estar en la ciudad después de estar en el campo? ¿No tuviste un choque o fue fácil la adaptación? Sí, fue un poco complicado, yo recuerdo al principio, porque pues todo es diferente, ¿no? No es tan fácil llegar a un lugar. Nosotros estamos acostumbrados a la bici, ¿no? Ahora de grande la retomé, pero pues al principio sí fue un poco complicado. El tantos autos, el tanto estrés, el córrele para todos lados. El ruido. El ruido, exactamente. La neurosis. Era muy extraño, pero te acostumbras a fin de cuentas. Sí, ¿verdad? Como buenos humanos que nos adaptamos. Exactamente. ¿Y qué siguió? Pues... Ahí todavía no había esta inquietud del medio ambiente, simplemente siguió la vida, la Sí, escuela, exactamente. ¿no? Obligaciones. Así es, pero ¿Por qué creo que decidiste siempre hubo estudiar algo. odontología? Mi mamá es odontólogo. Ah, ok. Y Entonces, fue como... sí, yo creo que en ese momento, como buen adolescente, pasaba por esas etapas que no sabes y no te reconoces. Y entonces dije, pues, ¿qué estudió? Lo mismo que mi mamá, ¿no? He visto esto toda mi vida y pues ahí va. Lo que estaba a la mano. Sí, exacto. Lo que fue más conocido también, ¿no? En ese momento. Pero siempre hubo esa inquietud de hacer algo por la naturaleza. Tengo una asociación civil con amigas desde la prepa, entonces creo que ahí empezaba también todo este discurso. Pues sí, es que es bien importante. Yo también de niño, pues desde los 80s, sí. Ya estaba este discurso, pasó lo de Chernobyl y o sea, el medio ambiente, ¿sabes? La era nuclear. Y siempre trae uno ese gusanito, pero ¿cuándo hacemos algo realmente? ¿Cuándo dejamos de usar el coche? ¿Cuándo somos conscientes realmente de informarnos? Porque no podemos hacer lo de los residuos, nada más porque se me ocurre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí, totalmente. Estudias odontología, terminas la carrera y... Terminé la carrera, ejercí yo creo, qué pena, pero como medio año. No fue lo mío, no me gusta la sangre, no me gusta la saliva, no me gustan las bocas. Y tuve a mi hija, entonces pues tenía que hacer algo diferente, no sé, ¿no? No me podía quedar pasmada en pues ya no me gustó y ahora qué, ¿no? Pues me puse a trabajar. Trabajé con un montón de personas en un montón de lugares. Pues sigo en esta onda de pues no sé qué onda, cómo le hago, qué hago, quién soy, ¿no? ¿Qué edad tenía? Tenía 20. Es que es normal. Y con una bebé, yo solita, fue un shock. A fin de cuentas. Pedalearle, ¿no? Sí, hay de exactamente, otra. exactamente, ¿no? Ves a tus papás que nunca nada los detuvo y por qué a mí habría que detenerme algo, ¿no? Seguí de esa manera. Después nos metimos más de lleno a la asociación. Es una asociación civil de rescate de animales en situación de calle. Pusimos un albergue, que de hecho estaba muy cerca de acá. Ponemos el albergue, llegamos a tener hasta 70 perros. Era una cosa loca, muy, muy preciosa. Pero eso tuvo un auge muy grande, nos apoyaba muchísimo, mucha gente, teníamos donativos impresionantes. De repente se detiene esa cuestión de la adopción
porque fue como este boom también, ¿no? De todo el mundo quería adoptar un perrito y qué padre y no sé qué. Después se detiene toda esta parte, se nos viene una carga de trabajo importante y fue como, no, a ver, espérense. Necesitamos replantear lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque el amor al arte, pues muchas veces no da de comer. Nunca. Entonces empezamos a replantear las cosas, empezamos a dejar un poquito la asociación. Todavía sigue trabajando, ahora la llevan unas voluntarias que son increíbles, pero lo paramos un poquito porque sí, precisamente entre la hija, el trabajo, la asociación, la vida, pues todo empieza a dar giros. Y después surgió lo del reciclaje. ¿Y dónde? Porque me ibas a comentar y te interrumpí un poco. Cuando estaba estudiando la carrera había algo ahí, ¿no? Que empezaba. Sí, fíjate que siempre hubo, pues siempre hubo esa cosquilla de por qué aquí no hay tantos árboles, ¿no? De por qué se hacen las cosas tan diferente que en el campo. Y no me refiero nada más al hecho de que aquí la vida todo es rápido, sino nuestros procesos, nuestra forma de comer, nuestra forma de relacionarnos incluso, todo es muy diferente. Entonces, pues me seguía yendo yo al campo, me seguía yendo a los ranchos, me seguía yendo a todos estos lados, también para enseñarle a mi hija, ¿no? Que pues que no nada más era esto, que no nada más estaba el concreto, que teníamos muchísimo más oportunidad como conectando con la naturaleza, porque de ahí venimos, que nada más viendo lo gris del concreto. Entonces, su papá tiene un rancho, nos vamos mucho tiempo a ese rancho, ella crece entre animales, le digo, era como el niño del rey de la selva, ¿no? Es una niña súper saludable por eso, precisamente también, porque las defensas que creó allá, pues la han ayudado hasta el momento, casi no se enferma de nada. Y es por eso que te digo, yo llego acá y de repente todo el mundo está enfermo todo el tiempo y medicinas y medicinas. Yo no estoy acostumbrada a tomar medicinas. Entonces, el de repente que te empiecen a meter en este ciclo de tómate esto, tómate aquello, pero ¿para qué no? No, con miel, ¿no? Entonces, todas estas costumbres a mí se me hacían muy exóticas. Y es que tocaste la palabra clave, procesos. ¿Qué tan difícil es cambiar, o fue transformar, o fue replantear tu proceso con respecto a toda esta información que te metiste de lleno, que ahorita nos vamos a contar, y de repente fue como que surgió de preguntas, pero fue como, ok, vienen las preguntas, ¿ahora qué voy a hacer? Exacto. Creo que fue un shock muy grande el entender por qué lo estábamos haciendo de esa manera y hacia dónde vamos haciéndolo como lo estamos haciendo, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? Teniendo una hija, pues empiezas a pensar más en el futuro y no tanto en lo que estás haciendo en este momento, ¿no? Y yo pensaba van de la como, mano, ¿no? Presente, sí, futuro. Porque dices, sí. Lo que siembro hoy vas a cosecharlo mañana. Va a repercutir mañana. Exactamente. Y entonces yo pensaba como, ¿qué me va a decir mi hija si yo mañana le digo que yo no hice nada y yo me senté y actué como todos? O con tu ejemplo, ¿no? Decir, Exactamente. Como zombie, lo mismo, sin preguntarme por qué carajos hago esto. Y si yo le estoy enseñando a ella a levantar la voz, a cuestionarse todo, y si no le parece, pues entonces a ver, ¿qué propones? ¿No? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Cuando creces con tus abuelos y creces en el campo, y yo creo que los abuelos tienen esa sabiduría extraña, ¿no? Mi abuelo siempre nos decía, al lugar a donde vayas, déjalo mejor de cómo lo encontraste. Entonces, como que yo siempre me quedé con esa sensación de que yo tenía que mejorar algo en donde estaba, que no podía ser nada más así y ya, aceptarlo, ¿no? Entonces, ahí empieza toda esta serie de cosas que empiezo a hacer y a preguntarme, y entonces a no quedarme sentada y accionar. ¿Cómo empezó ese proceso? ¿Por dónde empezaste? Empezamos en casa. Empezamos
con esta parte de la gestión de residuos empezamos a ver por qué nos molestaba, por ejemplo, que hubiera moscas, por qué nos molestaba que hubiera larvas de mosca, por qué nos molestaba que hubiera malos olores, que hubiera cucarachas, por qué nos molestaba eso si nosotros lo estábamos generando, si nosotros tirábamos todo revuelto. ¿Por qué nos molestaba que la pepena abriera las bolsas si estaban buscando algo de comer? ¿No? Y a veces hablar desde el privilegio de, pues es que a mí no me falta, yo no tengo la necesidad de meter las manos a una bolsa de basura, pues como que ahí hay una ruptura psicológica en la que yo tiré mi basura de la manera que me han enseñado. Y entonces el decir, bueno, ¿y por qué me lo enseñaron de esa manera? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo ser empática con la gente que necesita comer, que tiene otro modo de vida? Y que no estoy aquí para juzgarlos, ¿no? Ellos decidieron o la vida les llevó hacia allá. ¿Y por qué no los puedo ayudar? O sea... Con esa microacción. Exactamente. Pero qué hueva, ¿no? Exactamente. Tienes dos caminos. O hacer lo mismo. Iba a ser más chamba para mí. O quejarte, que qué hueva. En cambio, decir, bueno, lo voy a hacer por él. Ya tienes una motivación. Bueno, Exacto. si no te importa esto, bueno, pues hazlo por tu hijo. Bueno, tampoco te importa, hazlo por el planeta. Hay tres opciones, ¿no? Sí, fíjate que mi mamá me decía mucho la cosa de, bueno, ¿y cómo vas a convencer a la gente? Si es que yo no tengo que convencer a nadie. O sea, la gente se va a dar cuenta de una u otra manera que la gestión de residuos nos afecta por todos lados, ya sea en lo económico, en lo social, hasta cómo comes. Te afectan las enfermedades que tienes, te afecta en todo. Somos un conjunto de cosas hechas de la misma materia, solo en diferente forma, ¿no? Entonces, ¿por qué no me va a afectar que no haya árboles? ¿Por qué no me va a afectar que no haya agua? Y los residuos tocan absolutamente todo. Entonces, de ahí empieza como este cuestionamiento y decir, o sea, si yo lo hiciera diferente, entonces yo no sería o no estaría en mi mente tal vez que yo estoy contaminando el agua que me estoy tomando o que se va a tomar mi hija. Platicábamos antes de empezar la charla para tener un poco más de conciencia a todas las personas que nos escuchan. ¿Cuál es el ciclo de los residuos? ¿A dónde terminan? O sea, vamos a un súper, una tienda, bueno, comienzan en la fábrica, van a donde las consumimos, luego ya llega el momento de desecharlos. Pero hablábamos que realmente ¿dónde terminan? ¿Vuelven a dónde? A pues, nuestro cuerpo. Exactamente. Es una cadena que los a microplásticos. Fin de cuentas, cuéntanos cómo es ese proceso para que nos caiga el 20 y de una vez por todas hagamos algo. Yo les digo, la basura no desaparece. Tiene que ir a algún lugar. Y si bien va a ir a un relleno sanitario, a convertirse pues en un residuo enterrado que probablemente, si ese vertedero no está bien administrado, cause incendios, cause contaminación, haya fauna nociva, malos olores, los que conocemos, ¿no? Que están fuera de la ciudad, entre comillas. Pero si no está bien gestionado ese vertedero, los lixiviados, que es este líquido que se genera de la descomposición de los alimentos, que toca las pilas, que toca absolutamente todo, se va a permear el suelo. Y si permea el suelo, permea los mantos acuíferos. Todos los cuerpos de agua están conectados. Entonces, esos mantos acuíferos va a ser el agua que mañana te vas a tomar, que va a estar contaminada con microplásticos porque ya pasó todo este proceso. Microscópicos. Exactamente. Si bien le va, llegan a los rellenos sanitarios. Pueden llegar directo al mar, que el 80% de los residuos que llegan al mar son terrestres. Entonces, es una cosa impresionante porque el 70% de nuestro oxígeno proviene del océano. Entonces, si nosotros no cuidamos el océano, pues también ahí la respiración, ¿cómo vamos a respirar? No nos gustó haber estado con un cubrebocas 2 años, menos nos va a gustar cargar un oxígeno para toda la vida, ¿no? La cadena trófica, este pescado se come una botella, se desintegra en su cuerpo, tú te comes al pescado, tienes otra vez microplásticos. Se va también a la calle a generar inundaciones. Querétaro sabemos que se inunda con lluvias de 5 minutos. Si genera inundaciones, entonces hay mosquito, hay dengue. Querétaro está en tercer lugar de dengue.
hay enfermedades del estómago, te enfermas de absolutamente todo. Entonces, ¿cómo llegan los residuos a ti? De todas las formas. De todas las formas. ¿Y dónde empieza ese ciclo? En nuestro consumo. Exactamente. Wow, ok. ¿Cómo empezamos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué hace Punto Orgánico? ¿Qué hace Melissa? En Punto Orgánico lo que hago es enseñarle a las personas, primero, a cómo consumir. Porque justo platicábamos hace rato, estamos en la época de todo rápido, todo fácil, y entonces llamas, tomas tu teléfono, una aplicación y tienes comida en 5 minutos. Entonces, ¿cómo lo consumes? ¿Qué te van a traer ellos? Esa facilidad que te va a traer, pues basura. Basura que va a durar más de 450 años y que tú consumiste en 5 minutos. Pero consumes esa comida 3 veces al día, durante 365 días. Entonces, ¿cuánta basura generas? Un queretano en promedio genera 1,5 kilos de basura. Entonces, es impresionante la cantidad de basura que generamos y lo poco que nos hacemos cargo. ¿Y cuántos queretanos somos ya? Un montón. Al día llegan más de 40 familias. Entonces, es impresionante. ¿Qué vamos a hacer? Querétaro tiene 17 rellenos sanitarios. 1,5 kilos de basura diaria. Exacto. Wow. Entonces, todo empieza en cómo compras las cosas. ¿Necesitas comprar 3 manzanas en una charola? No. Hay un montón de mercaditos que incluso es más barato. Que las frutas son muchísimo mejores. Yo les digo que me acuerdo que antes ibas al mercado y te ibas comiendo las uvas del camino, ¿no? Y ahora no, hombre, ni lo hagas. ¿Por qué? Pues porque tienes que lavarlas primero. Necesitaron unos trajes impresionantes para fumigar tu comida. ¿Qué te hace pensar que te la puedes comer así nada más? Entonces, desde cómo consumimos, qué consumimos, cómo lo compramos, en dónde lo compramos. A veces parece una tarea imposible, pero de ahí venimos. Entonces hay un montón de mercaditos, hay un montón de aplicaciones que te dan esta opción de llevártelo de los mercados a casa. Puedes comprar en el súper si quieres comprar en el súper, pero no compras tantos plásticos. Piensa que a fin de cuentas ese plástico te lo vas a comer. Entre menos plástico consumas, menos daño vas a hacer. El mejor residuo es el que no se genera. Oye, ¿y cómo va esta idea, si es que existe, de alguna legislación con todas las empresas? Porque yo no veo eso en ningún momento que se geste. Pero hablando que somos personas plásticas, ¿cuándo carajos las empresas van a hacer algo? Porque digo, nosotros lo consumimos, pero ¿quién lo genera? O sea, yo siempre hago esta reflexión y lo platiqué con Dani. Vas al súper, te paras en el pasillo de los shampoos o de los detergentes. ¿Cuántos tipos de shampoos hay? ¿Cuántas botellas distintas cuando antes había 6 shampoos y se acabó, ¿no? Pero independientemente de eso, como dices tú, necesitamos comprar cada 2 meses botellas de plástico. O sea, ¿por qué no estos rellenos? Ellos se van a escudar en muchas cosas que sus procesos, volvemos al punto, pero pues ¿cuándo vamos a nosotros exigir como consumidores ese cambio de hábito? ¿Dónde estaría el punto de inflexión, Melissa? Fíjate que desde el 2015 se les ha empezado a abordar esta parte de la economía circular en la que no nada más el comprador tiene la culpa, ¿no? Porque mucho es, pues tú lo compraste, tú hazte cargo. Oye, sí, yo lo compré, pero pues es que no hay mucha opción, ¿no? Entonces, desde la industria, el cómo lo vas a sacar, cómo va a ser tu proceso precisamente, cómo lo estás trabajando desde ahí, cómo va a salir, qué es lo que va a salir desde ahí. Entonces, se les ha estado dando información, pero muchas veces siento que la industria prefiere tal vez no perder dinero antes que cambiar sus procesos. Pues es que una de las cosas más difíciles a nivel industrial es cambiar el molde, ¿no? Porque son costos, son líneas de producción. Pero aquí el punto es decir, ok, entiendo que ahorita no se pueda. ¿Cuándo? ¿No? Exacto. Porque, por ejemplo, ahorita el paradigma del coche eléctrico, ¿no? Que ya sabes que ahorita es todo un tema, ¿no? La industria. Y pues para mí es una tomada de pelo, pero... Sí lo es. O sea, entonces uno dice, bueno, ok,
hablando del plástico, ¿cómo carajo reducimos el plástico? Sí, nosotros empezamos y vamos a hacer una parte del eslabón, pero ¿dónde está la otra parte de la empresa? Claro. Nosotros nos vamos a informar y vamos a informarnos, hacer cambio de micro hábitos, pero si siguen vendiendo esa cantidad de plástico, estamos en un embudo, en una pirámide difícil de cambiar, ¿no? Sí, creo que es algo muy difícil porque a fin de cuentas luchar contra los gigantes, pues es complicado. Pero también no creo que sea imposible. Nada. Porque a fin de cuentas empezó una persona, después dos, después tres, después te das cuenta que son un montón de personas haciendo cambios que generan bastante, pues que generan una ola enorme, ¿no? Lo que te decía, que me gusta el título de la plática que damos de Piensa global, actúa local, porque a fin de cuentas nosotros lo que queremos es un impacto global. ¿Cómo lo vas a hacer si estás aquí en Querétaro y eres una persona? Bueno, entonces mete a tu comunidad, intégrala, enséñales, platícales por qué. Les va a interesar de alguna u otra manera, les va a llegar de alguna u otra manera. Entonces, creo que sí, generando hábitos, creando conciencia, compartiendo, podemos quizás impactar un poquito. Pero el punto número entonces cuando se acercan contigo es llevar la mente abierta de que vas a cambiar hábitos, porque si no, no sucede no va a funcionar. Sí. ¿No? Y sabes que el saber que no es un trabajo más, que simplemente es cuestión de hábitos. Así como tienes un bote para la basura, ten 2 botes más para que separes el plástico y el vidrio o el cartón, ¿no? Yo cuando damos pláticas en escuelas, a los niños les doy un mal consejo, tal vez que los papás me odian, pero es llega a tu casa y vacía tu bote de basura. Ahí enfrente de tus papás, que se den cuenta qué consumen y cómo lo consumen. Oye, tienes un garrafón, tienes un filtro y estás comprando botellitas de agua, no te pases, o sea, pues un termo y ahí lo rellenas, pues ya tienes el agua. Comprar una botellita de agua diario son 7,000 pesos por persona al año. O sea, ¿y cuántas botellitas de agua son? ¿No? A veces no te tomas una. Así es. Entonces, el saber qué consumes, por qué lo consumes de esa manera y el cambiar ok, no me voy a comprar una botella de agua, voy a llevar mi botella y voy a rellenarla en donde pueda, ¿no? Te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar botellas, te vas a ahorrar microplástico. Entonces, ahora ya que vaciaste toda tu basura, selecciónala, clasifícala. Hacíamos estos campos semánticos en la primaria, ¿no? Clasifícala. Todo el cartón para un lado, todo el papel, todo esto, y ahora pon un bote para cada cosa. Oye, pero es que mi casa está chiquita. Pégalo en la pared. Apílalo, yo qué sé, ¿no? El mexicano es súper creativo. Entonces, ten un bote para cada cosa. ¿Ya no te gustó tener 10 botes? Bueno, entonces no consumas tanto plástico y vas a ver que se va a reducir esa cantidad de botes. Es que yo no quiero que mi casa esté sucia, que huela mal. Entonces enjuágalos. Si los enjuagas es basura inorgánica que no tiene por qué oler. No vas a tener malos olores, no vas a lidiar con fauna nociva, con fauna que no te guste, no va a estar tu basura llena de gusanos con el calor que hace ahorita. ¿Por qué? Pues porque los orgánicos los vas a tener aparte, porque todo va a estar aparte. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que en realidad tiras un 5% de basura. Y si lo haces de esa manera, después te acostumbras. Puedes hablar con las personas de la pepena, con el camión de la basura y decirle, ¿sabes qué? Yo ya lo saco separado. ¿En qué te ayuda? No, pues yo me llevo tal y tal cosa. Perfecto. Todo lo demás lo llevo a un centro de acopio, hago mi composta, hago ver mi composta, tengo un servicio de reciclaje, no sé. Y entonces tiras un 5% de basura. Y no fue la gran cosa. Simplemente ahora, en vez de tener un solo bote, vas a pensar en dónde vas a tirar esto que acabas de desechar o que vas por desechar, en qué bote va a ir. Les digo, si a los botes les ponemos nombre y apellido, nadie va a tirarlo en donde no va. Un niño chiquito le enseñas que en el bote amarillo van los cartones, siempre lo va a tirar en el bote amarillo. Aunque no sepa leer, aunque no sepa ni qué está haciendo.
nosotros así lo hicimos, ¿no? No sabíamos ni qué estábamos haciendo y lo estábamos revolviendo todo. Entonces, le generamos un montón de problemas a la naturaleza, tanto que en diciembre no hizo frío. No, el calentamiento global. Los residuos son parte muy importante del calentamiento global. Entonces, simplemente eso. Tienes 5 botes, clasificas tu basura en 5 botes, punto. Y vamos a tocar este tema, las colillas de los malditos cigarros. Digo, el hábito más caro. ¿Qué hacemos con eso? Porque es responsabilidad del que fuma, o sea, pero yo también quiero hacer una invitación. Hay muchas empresas, ¿no? Del lugar para fumadores, o sea, hay supers, ¿no? Yo visito de repente el súper y hay un lugar donde salen todos los empleados que fuman y está lleno de colillas. ¿Por qué la empresa no hace nada? Como que, no importa. Ay, sí. Ese tema, fíjate que... Ya si te vas con varios corporativos, oficinas, ¿qué haces? Sí. Y todo. Y antes estábamos en este mood de, pues es que tengo derecho a fumar y denme un área para fumar, ¿no? Fíjate que ese tema se me hace súper, súper importante y súper necesario el conocer. Doy esta plática de tabaquismo y medio ambiente en la que, ya sabemos que te enferma, ya sabemos que da cáncer, ya sabemos que esto... Pero ¿y el medio ambiente qué, no? ¿Qué le pasa al medio ambiente con tus colillas? Con una colilla tan chiquita. Pues está hecho de celulosa, de nitratos. Es uno de los residuos más generados a nivel mundial. Una sola colilla de cigarro contamina 60 litros de agua. Entonces, también el saberla gestionar y el saber que no la tienes que lanzar a ningún lado, más que guardarla y después llevarla a un centro de acopio, es lo mejor. Hablando de los procesos precisamente que lleva el hacer un cigarro, se cortan muchísimos árboles. La hoja de tabaco es un monocultivo, no puede cultivarse absolutamente nada cerca de ello porque lo mata. Entonces, se necesita deshacer un montón de campos que antes funcionaban como bosques para hacer los monocultivos, para después cosechar estas hojas que se ponen a secar con grandes pesticidas, ¿no? Se necesitan muchísimos pesticidas, uno de ellos es de los más dañinos a la capa de ozono. Entonces se ponen a secar estas hojas. Entre las hojas y los pesticidas pues van fauna como ratas, después se muelen y si va una rata pues qué importa. Entonces pues ya te estás comiendo, además de todos los pesticidas que te estás comiendo, pues también te estás comiendo un montón de fauna, ¿no? Estás deshaciendo un montón de pulmones del planeta. Después de que se pone a secar y que se le da un tratamiento a esto, hacen los cigarros, que además le meten más sustancias, más de 7,000 sustancias tiene. Y te lo venden en un empaque muy lindo, pero muy caro. Ahora les digo, enfermas al planeta, enfermas tus recursos, te enfermas tú y todavía pagas por eso, ¿no? Entonces, hay un montón de proyectos. Hay uno muy interesante que fue Ecofilter. Ellos descubrieron un hongo que degrada la colilla de cigarro a modo que la hace biodegradable. Y entonces este resultante de esa biodegradabilidad se puede generar muchas cosas. Es una especie como de algodón, y con este algodón pueden hacer papel, pueden hacer ladrillos, pueden hacer muebles, pueden hacer una cantidad impresionante de cosas. Entonces, de ser un residuo súper tóxico a ser un residuo biodegradable, que incluso esa masa la pudieras meter a un lombricompostero y las lombrices se lo comen sin tener que consumir microplásticos, es impresionante. Pero todo eso es porque necesitas recolectarlas y llevarlas a ese lugar, ¿no? Bueno, exactamente. Para que entren en ese proceso. Si siguen en cualquier base de un árbol porque aquí está, hay sombrita, voy a echar mi tabaco, y lo tiras ahí, es como inaudito, ¿estás de acuerdo? Sí, la playa es uno de los ceniceros más grandes que existen. ¿Qué carajos? ¿Por qué la gente no podemos entender? Fumadores, los invito a que hagan un ejercicio de conciencia real, ya basta.
O sea, como por qué tienen que tirar su sobra a donde se les da la gana. Sí, de ser un problema personal, ¿no? Porque te digo, muchas veces está este conflicto de, pero es mi derecho. Pues sí, pero también es mi derecho que no contamines el agua que consumo, ¿no? Pero también es mi derecho respirar aire limpio. Pero también es mi derecho muchas cosas. Es mi derecho a matarme lentamente. Exactamente, Está bien, de ser, pero no tires tu colilla. de ser un problema personal pasa a ser un problema global. Entonces, más del 30% de la basura global son los cigarros. Un residuo tan pequeño. Y fíjate, hay mucha gente, o sea, ya no hay tanto consumidor como antes. Pero ahora entran los vapes. Sí. Les digo, pues creo que dimos un salto al precipicio porque estás quemando una pila y te estás fumando el contenido de una pila, que son metales pesados. Entonces, pues quizás te vas a morir más rápido, ¿no? De algo me he de morir, pues sí, más rápido. Y estás pagando por eso. O sea, no sé ahí qué onda que tengamos que tratar en terapia para dejar de consumir estos productos tan nocivos. Hay una desconexión, ¿no? Como tú bien lo dices, esta parte de vivir en ciudad y de no tener contacto con el campo, yo creo que es uno de los temas, de las razones por las cuales los seres humanos caemos en esta... pues es como un pequeño abismo, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser sexo, puede ser ludopatía, o puede ser simplemente esta actitud de indiferencia crónica, ¿no? También de insatisfacción crónica con respecto a nuestro consumo, que nos vale madres absolutamente todo. Y yo voy a seguir siendo igual porque se me da la gana, porque quiero y puedo. Sí, exacto. Y lo que yo te decía, yo en la adolescencia tuve esta onda de quién soy, de dónde vengo, por qué está pasando, pero también creo que fue mucho la desconexión con la naturaleza. Una vez que te empiezas a conectar con la naturaleza, suena bien raro y bien hippie, pero las cosas cambian. En realidad te encuentras y empiezas a darte cuenta que eres parte de un proceso y que eres parte de un ciclo y que está bien bonito. O sea, y no tendríamos por qué tener tantas cosas en la cabeza si la industria no quisiera meternos tantas cosas en la cabeza. ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás siguiendo? Sí, estos mensajes de libertad, ¿no? Pues lo vemos en las redes sociales, que son más visuales, pues quiero mostrar la gran vida que soy, pero en realidad es una farsa y un engaño que nosotros nos compramos, pero realmente lo que importa son estas microacciones. Como dices tú, cuando regresas a la naturaleza, conectas y tu estado mental comienza a cambiar y te empiezas a sentir en paz, ¿no? Pero luego dejas un poco y regresas al concreto y es cuando dices, no, todo está bien aquí, sí, claro. ¿no? Pero y necesitas consumir para ser. Para tener, ¿no? Y si tengo, soy alguien. Exacto. Y es un ciclo tóxico interminable. ¿Qué necesitamos hacer para regresar a la tribu, al planeta en un 2025 donde todo es digital, donde todo es inmediato, donde no pensamos en el de al lado? Tampoco pienso en mí, ¿no? Porque sí, claro, no estamos teniendo nada de amor propio en este ciclo que ya nos platicaste de... En el momento que nosotros compramos algo, ese algo va a terminar en nosotros, en una microscópica porción de plástico que puede generar cáncer o quién sabe qué otras cosas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo empezamos? Pues creo que... ¿Qué consejo le darías a cualquier persona? Cuestiónate todo. Es una cosa que le digo a mi hija, cuestiónate todo. ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen? ¿Por qué no hacerlo diferente? ¿Por qué tengo que esta mentalidad de crecer aplastando al otro, ¿no? Les digo, si todos avanzáramos en comunidad, avanzaríamos más rápido. Dejemos de pensar en lo individual. Es una época de empezar a pensar en lo colectivo, porque si no pensamos en lo colectivo,
menos rápido vamos a avanzar. Y si no avanzamos rápido, nos estamos disparando en el pie con todo lo que estamos haciendo. Y está claro que la gente del poder nos quiere dividir, ¿estás de acuerdo? Completamente. Platicábamos, ¿no? Ahorita esto que dices, hay gente rara, ¿no? ¿Gente rara? ¿Es en serio? Pues ojalá haya gente más rara que se preocupe por sus procesos, que se preocupe por su mochila, que se preocupe por el de al lado, que se preocupe por el planeta, que se tome el tiempo de preguntarse por qué estoy aquí, hacia dónde vamos. Eso es ser raro y está muy bien. Por hacerte responsable, porque a nadie más le importa más que a cada ser humano que habitamos este planeta. Exacto, que nos ocupe. Lo que decíamos hace rato, ¿no? El planeta genera todos estos procesos para hacer el aire limpio. ¿Por? Todos los días. O sea, ¿para Yo qué? te enveneno y tú me regresas aire limpio para que siga viviendo desde que estamos existiendo aquí. ¿Y con qué propósito? ¿Sabes? O sea, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Yo no lo entiendo. Para tener a esta virus. Humanidad que es un virus, exacto. O sea, no te pases. Está peleando todo el tiempo contra nosotros. Somos el único animal que genera basura de esta manera. Somos el único animal que tiene esta disruptura tan grande. Pero muchos van no somos un animal, ¿eh? Somos Claro un mamífero. Como quieran llamarle, ¿no? Pero somos un mamífero. O sea, exactamente. Cualquier científico o persona de biología diría, sí, somos un mamífero. Sí. Por ahí empezamos. Luego, exacto. ok. Y entonces nos llamamos la especie evolucionada. Eso es lo que yo siempre les digo. En serio, nos decimos la especie más inteligente y no es por ser agresiva, ¿no? Y por decir, ay, hemos hecho las cosas mal toda la vida y señalarnos, ¿no? Pero sí es una especie de, a ver, cuestiónate ¿por qué lo estás haciendo de esa manera? Te lo enseñaron así, pero no es así siempre, ¿no? No tienes que seguir ciclos viciosos. No tienes que actuar como ellos actuaron porque ya vimos que estaba mal, ya vimos que se enfermó nuestro planeta, ya vimos que el 0.08% del agua nos pertenece. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿O qué vamos a hacer al respecto? Porque entonces solo van a poder consumir los que tengan economía para comprar semillas, para comprar alimentos, para comprar agua. Mientras el planeta es tan ávido de tantas cosas para todos, ¿por qué solo unos pocos? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué nadie está actuando? ¿Qué está pasando? Es una cosa rara. Estas pequeñas acciones, cargar con termo, ¿no? En una pequeña maleta en tu coche, ¿no? Con termos para agua, para café, ¿no? Que nos gusta el café, tus cubiertos, el famoso popote, ¿no? Cuando vamos al mercado o al súper, traer estas bolsas, ¿no? Que tienes que mandar a hacer, que te cosen, no las bolsas de plástico. ¿Qué más, Melissa? Así micro hábitos. Obviamente plantearte, ¿necesito consumir esto? ¿Qué más? Suena tal vez un poco radical, me han dicho, pero consumir menos carne. La agricultura se lleva gran parte de nuestros residuos y es gran parte de la contaminación. Entonces, consumir menos carne, consumir más de producción local. No necesitamos consumir peras, que es un ejemplo muy chistoso que damos en la plática, pero son peras que se cultivan en Argentina, que se empacan en Tailandia y se venden en Estados Unidos. Dices, el transporte que eso llevó es súper contaminante. Consume local. No nos vamos a cansar de decirlo. Lo hecho en México está muy bien hecho. Además, somos el país de más biodiversidad alimenticia. Entonces, consume local. ¿Cómo podemos exigir eso? Ayudando... Te hablo porque hay personas que tenemos la iniciativa de ir a mercados. Uh-huh. Ahorita nos dices que mercados, ¿no? Digo, pues el Tepe, pero... Claro. Pero hay personas que van a, por decir nombres, a Costco y a Sam's y es como religión. No, como ir a misa. Sí, claro. Entonces, danos esos dos ejemplos. Las personas que sí tenemos la apertura de ir a mercados y las otras personas que están clavadísimos con eso, ¿qué pueden hacer para mejorar? Puedes ir al mercado, que mejor.
¿no? Si no puedes ir al mercado, hay aplicaciones que te traen las cosas del mercado. O si tienes que ir a una de estas tiendas porque es lo más fácil para tu vida, para tu economía, para tu existencia, elige productos locales. En estas grandes compañías ya hay lo que se consume en México, lo que se consume de manera nacional, internacional, no sé. Consume lo que es mexicano. Apoya al campo. Si nosotros apoyamos al campo, va a crecer. ¿En qué mercados, por ejemplo, aquí en Querétaro? Pues mira, yo voy al mercado Escobedo, Okay. al Tepe, me encanta venir al Tepe. Sí, está Ya increíble. te digo que yo vivía muy cerca de aquí y soy fan. Pero entonces aquí todo esto es local Sí, o mucho de lo que está acá es local. Ok. ¿A la central? En la central de abastos también. Y además, ¿sabes qué? Evitamos también el desperdicio de todos estos alimentos que ya se cultivaron, que ya se utilizó recurso para ellos, que no vamos a dejar a nuestros campesinos pues con la mano en la cintura y toda su fruta hecha a perder, ¿no? También hay que apoyar esa parte. Es nuestra gente, a fin de cuentas, o sea, es gente con la que convivimos siempre. Entonces, el apoyar esta parte de la economía local es... Les digo, en ningún supermercado te van a llamar por tu nombre cada que vayas a comprar manzanas, ¿no? En ningún supermercado te van a dar las manzanas más frescas que en el mercado. Sí, a mí me encanta. Sí, o sea... Son de los mejores recuerdos que tengo de niño ahí en la Condesa, en el mercado sobre ruedas, Pachuca. Iba con mi abuelita. Es un viaje, o sea, visualmente es... No se te olvida. Sí. Que te digan, güerito, gracias. ¿No? Sí, claro. Y te dan de probar que sin mango, o sea, lo que está ahí a la mano. Y sí es una cosa divina los mercados. Entonces te buscan a ti. Te pueden buscar empresas, escuelas y obviamente la gente de casa para empezar todo este proceso. Así es. Nosotros estamos disponibles para aquel que quiera escuchar. Les vamos a ayudar con sus residuos y sus procesos en cada etapa de su vida, donde decidan estar en la oficina, en su casa, desde la escuela. ¿Para qué? Pues con el simple propósito de mejorar cómo tiramos nuestra basura desde todos lados. Te decía que yo trabajo en la UAC. El año pasado, al principio, tengo 3 años trabajando ahí. Al principio... no creían mucho en este proyecto, ¿sabes? O sea, no existía el puesto que tengo, para empezar. No, nadie era como de gestión de residuos. Pues, o sea, no existe. Vamos a inventárnoslo. No lo abrimos, ok, va. Creemos en tu proyecto. Quien me contrató creyó en mí. Y el primer año dijeron como de, a ver qué puedes lograr. 13 toneladas. Y dije, 13 toneladas no fue nada. O sea, fue lo que se genera un día... en Querétaro, ¿no? Sí, o sea, sí, en nada. Sí. Entonces dije, no, esto es muy poco. Al año, o sea, chequen esa comparativa, 13 toneladas, ¿no? Sí. Y un queretano genera 1.5 kilos diarios. Exactamente. Wow. Y yo dije, no, necesitamos avanzar, necesitamos hacer más. Y entonces me puse una meta un poco ambiciosa para ellos, pero que yo decía, por supuesto que se puede. Y si ustedes me ayudan, más. Y entonces estaba este conflicto de, como que, a ver, ¿no? Estoy yo sola luchando contra corriente, ahora estoy con más personas que han creído en ello. El año pasado fueron 36 toneladas. Dije, ya, bueno, de un año a otro un salto se cuántico. triplicó. O sea, vaya, ¿no? Este año les dije, vamos por más, vamos a triplicar esas 36. Y todos me han dicho, Mel, no te pases también tú. Digo, no es eso. O sea, vean la cantidad de basura que sale. Si nosotros gestionáramos esa cantidad de basura, mandaríamos 2 bolsas al relleno sanitario. CEU tiene 35,000 personas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no enseñarles que así se hacen las cosas aquí? Es que nosotros no podemos presionar a nadie para que lo haga. ¿Cómo no? Claro que sí. Tú vienes a mi casa y eres invitado. Yo hago las cosas así en mi casa. No te permito hacerla de otra manera. No te permito romper mis cosas o hacer cosas que yo no hago. Dani me contó algo y quedó de compartirme que en un café, voy a poder decir, no sé si en España, pero en uno de estos países o en un país nórdico,
su campaña y parte de su objetivo era dejar en claro que no iban a dar vasos de plástico, que trajeran su termo. Entonces, cada cliente que pedía, o sea, el chiste es que empezaron a dejar los vasos en el piso. Y entonces la gente iba y estaba lleno. Y entonces fue como para crear conciencia justamente que dijeran, wow. Y entonces cuando estaba full, pues se siente incómodo. Entonces, eso que te dicen de cómo les vas a pedir, eso puede que lleguen a un salón, ¿no? Que esté lleno de basura. Así, ¿qué es esto? Bueno, ¿lo vas a entender o no? O sea, impacta. Cualquier microacción que vengas aquí al campus, impacta. Sí, completamente. Y se han dado cuenta en muchas cosas, ¿no? De repente yo les digo, no porque no veas la basura, no existe. No porque estén lejos los rellenos sanitarios, no existe. No porque pase de noche el servicio de limpia municipal, no existe. No porque estén barriendo todo el tiempo. Sí, no hay basura, ¿no? Esta onda de el centro se ganó la escoba de platino. Wow. O sea, sí, pero porque barren diario todo el día. No porque nos estén educando de una forma diferente. No porque nosotros nos estemos informando. No porque estemos tomando acción. Es un parche. Exactamente. No estamos resolviendo nada. ¿Por qué no lo vemos desde cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Cómo es? Por eso te digo, cuestiónate todo. Pues está increíble. Te felicito por el proyecto y por esta Muchas pasión gracias. que tienes. Y bueno, los invito a ponernos en contacto con Melissa. Y qué increíble sería que el gobierno se planteara entre sus objetivos tantos, ¿no? Junto con los ciudadanos, de bajar ese 1.5. ¿No crees que sería algo increíble? Sí, sería impactante. Creo que a veces, y no nos podemos meter mucho con las personas y cómo consumen, podemos enseñarles, podemos abrirles este problema, podemos ponérselos de frente, hablarlo, porque lo que no se habla no existe, y darles la opción a decidir. Siempre está esta opción, ¿no? Tú decides si lo haces, si no lo haces. Pero si decides no hacerlo, entonces enfrenta las consecuencias. Si decides hacerlo, si decides accionar, pues bienvenido, porque vas a ser parte de una tribu que, aunque no te conozco, te cuido. Y entonces, te digo, vas vibrando con un montón de gente que si cuida a la naturaleza, pues te va a cuidar a ti, por ende. Y en este mundo tan lleno de terror y tan lleno de horrores tan horribles, lo que se necesita es cuidado, ternura, ¿no? Empatía. Autocuidado, empatía. Amor. Exactamente. Amor del bueno a la naturalza. Ahí empieza. Y si cuidas a la naturaleza, se regresa a ti. ¿Estás de acuerdo? Ese ciclo, romper ese ciclo. Pues muchas gracias, Melissa. ¿Quisieras agregar algo? ¿Una reflexión final? Pues que la gestión de residuos es importante. De verdad, no lo echemos a saco roto, no lo echemos a, pues fue una plática, qué padre, ¿no? Simplemente es, todo regresa. ¿De qué forma quieres que regrese? Y nada, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, @puntoorgánico_QRO. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y otra vez agradecerte por compartir tu proceso. Un tema que importa mucho y que tenemos que tomar acción a la voz de ella, ¿no? Hay que seguir siendo raros. Más que nunca. Y sobre todo conscientes porque de verdad ya no hay punto de retorno. O sea, ya no podemos hacernos majes, tirarnos al loco sobre este tema, ¿no? La basura está ahí y está muy presente y está todos los días. Hay que buscar la información. Vayan con Melissa y hacer ya algo al respecto. Exactamente. Pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Y bueno, los invito a seguir compartiendo. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan suscribiéndose. Darles las gracias porque ya llegamos a la primera meta de suscriptores. Y bueno, aquí estamos. Nos vemos en el próximo episodio.
La realidad es que Bomberos Querétaro tiene mucha exigencia para nosotros, para los bomberos, para quienes están en formación, porque en la calle quien merece un servicio completo y un servicio no de improvisación, sino de profesionalización, es la ciudadanía. Nosotros adoptamos una frase que me parece también muy importante, que es: no es mejor bombero el que atiende más incendios, sino el que previene más incendios. Entonces, la labor del bombero empieza primero en el tema de la prevención. Uh-huh. Permear en toda la sociedad los temas de prevención, de evitar incendios, evitar accidentes, evitar la construcción social del riesgo. La construcción social del riesgo, pues, radica en, por ejemplo, las viviendas que están cerca de una zona de riesgo, como ríos, como cuerpos de agua, como laderas, como lugares que pueden tener algún tipo de derrumbe, desastre, etc. Entonces, ¿qué es lo que pedimos o lo que necesitamos de la sociedad? Que nos ayuden a, cuando sabemos que estamos en riesgo, lo reconozcamos y lo evitemos. Los bomberos no somos criaturas míticas, los bomberos somos emanados de la sociedad. Cualquier persona puede ser un bombero. El bombero no es nada más quien está arriba del camión. El bombero puede ser la persona que decide tomar la primera acción en una situación de emergencia y quien cede el paso a una unidad de emergencias, quien ayuda en un tema de emergencia. Ahí está, en el alma está un bombero.